Quiero en esta noche hablar acerca de que resistir justamente el llamado de Dios solo produce consternación porque es como un fuego imposible de apagar. La palabra del Señor desde Génesis hasta el Apocalipsis nos hace entender algo, que todos nosotros, seamos obreros, siervos de Dios o no, inclusive si seamos personas que no conocemos a Dios, todos somos protagonistas de nuestras propias decisiones. Y la vida del hombre y de la mujer que sirven a Dios está marcada precisamente por un llamado que en más de una ocasión te va a resultar imposible de resistir. La historia de Jeremías nos muestra que, aunque intentemos resistir el llamado divino, hay un fuego que arde en nuestro interior que nos impulsa a cumplir ese llamado que Dios nos ha encomendado. Así que vayamos a leer la palabra en Jeremías capítulo 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová me ha llamado, no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magot Misabit, porque así ha dicho Jehová: he aquí que haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Es la primera vez que menciona Jeremías quién iba a ser la nación que los iba a llevar cautivo. Entregaré asimismo todas las riquezas de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Lo peor que le podía pasar a un israelita, morir en otra tierra extranjera. Y allí morirás y serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Sale Jeremías de ese lugar y se va con Dios a solas y le dice: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste, y cada día he sido escarnio, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Nota el cambio. Cantad a Jehová,
Load a Jehová porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Note el cambio ahora de vuelta. Maldito el día que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Todo un sub y baja, ¿no? La vida del profeta. Momento bajo, después sube, después baja, después sube y termina medio bajo, ¿no? Medio por la mitad. ¿A quién le hace acordar a esto? ¿No le hace acordar a su vida? Porque a veces estamos allá arriba, a veces estamos allá abajo, medio tocando el Seol, por ahí vamos por la mitad, por ahí salimos en alabanza y decimos, el Señor me librará, y estamos ahí, ¿no? Este capítulo revela la lucha interna de Jeremías, quien a pesar de su fidelidad enfrenta persecución, enfrenta rechazo, enfrenta dolor. Todos sus amigos se le habían vuelto en contra. Sin embargo, en medio de la angustia encontramos esta verdad que trasciende los tiempos. El llamado de Dios es irresistible. Cuando dejamos que arda en lo profundo de nuestro corazón. Puede que nosotros querramos resistir al llamado divino de Dios, pero su fuego interno, ese fuego interior, permítame decirlo de vuelta, es irresistible, es irresistible. Y solamente haciendo su voluntad es que nosotros vamos a encontrar propósito, vamos a encontrar plenitud y por ende vamos a encontrar paz. Qué hermoso es tener paz porque estás haciendo lo que Dios te mandó hacer. Amén. Para entender mejor esta realidad, primero, entonces debemos reconocer el llamado de Dios, que si bien puede generar resistencia, pero también produce un fuego en nuestro corazón que no se puede apagar. Hay tres verdades que deseo resaltar de este texto. Vayamos a la primera, la número 1. El llamado de Dios puede ser resistido, pero no puede jamás ser extinguido. El llamado de Dios puede ser resistido, pero no puede jamás ser extinguido. Anótelo. ¿Alguna vez has sentido que el llamado de Dios te resulta insoportable? Que lo que quieres hacer es huir de Dios, huir de Él. Al profeta le pasó lo mismo. Hay veces que nosotros en el desarrollo ministerial, y sabés que te toca hacer algo y otro, y mayormente cuando te toca predicar, parece que queremos huir de nuestra responsabilidad. Y enseguida llamamos a alguien para que nos reemplace o alguien que quizás pueda ocupar ese lugar. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Dios sabe cuántas veces quisiste tirar la toalla, quisiste dejar todo. Por eso lo que le pasó al profeta para nosotros hoy es de bendición para que lo podamos examinar y sacar verdades que a nosotros nos ayuden. Pero ¿alguna vez quiso huir de Dios? ¿Quiso huir de Dios? Yo quiero mostrarle una evidencia que recién leímos, el versículo 7 al 9. El profeta Jeremías escribe algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque Jeremías quiso intentar callar, quiere intentar dejar de predicar, pero no puede. Y las palabras que utiliza dice, me sedujiste, Jehová, y fui seducido. ¿A qué le suena eso? Le está diciendo, Dios, me engañaste.
me siento engañado por vos, me siento seducido. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. El profeta se siente engañado, se siente desilusionado y lo expresa. Dice además, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, mire lo que dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Ha dicho alguna vez esto? No quiero predicar más. No cuenten más conmigo. Quizá ni se anima a decirlo, pero lo piensa. Pero en esta noche puede ser que Dios desnude tu corazón, desnude tus pensamientos. Porque muchas veces el hombre actúa como actuó Jeremías. No quiero saber nada, pero no obstante, había en mi corazón un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pudo. Esto revela que aunque Jeremías quiso resistir, quiso desistir de su llamado, hoy se usa una palabra moderna, pero es antigua también, quiso dimitir, quiso dejar todo. El fuego del llamado divino era más fuerte que su voluntad de abandonar. ¿No le ha pasado esto alguna vez? Que quiere dejar todo, quiere abandonar, quiere dimitir, pero adentro suyo dice, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque hay algo adentro que me consume. Es tan fuerte, es tan poderoso lo que Dios me marcó un día a fuego, ese llamado, que no puedo dejar de predicar, aunque en este momento quiero dejar de predicar. No está bien hacer comparaciones. No está bien que nos comparemos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero yo quiero que usted haga, aunque sea una especie de comparación en lo que yo le voy a decir, porque es interesante esto. ¿Por qué Jeremías dice lo que dice? ¿Por qué Jeremías llega a ese punto? Podríamos decir el punto más bajo de su vida ministerial. Jeremías se enfrentó grandes sufrimientos de todo tipo, pero a lo largo de su ministerio. Desde joven, del momento en que fue llamado, él fue llamado como portavoz de Dios en medio de un pueblo rebelde, y esto le trajo como fruto, él comenzó a experimentar persecución, encarcelamiento, humillación pública, castigos, escarmientos y burlas. ¿Saben cómo se burlaban de él? Le decían, fíjate, ahí viene terror por todas partes. Así le habían puesto de apodo, terror por todas partes. Porque ¿qué era lo que anunciaba Jeremías? Terror por todas partes. El juicio divino es inminente, ya viene, ya llega. La gente, en vez de aceptar el mensaje, se reía del mensaje de Jeremías. Lo tomaban por burla. No sé si habrán hecho canciones acerca de lo que él decía, pero era el hazme reír de la gente. Y yo no sé si te gusta que se burlen de lo que vos decís, que te tomen la chacota, que es terrible lo que sufrió Jeremías. Sus advertencias sobre la destrucción de Jerusalén y la necesidad de arrepentimiento en su mensaje le valieron la ira de los líderes políticos, la ira y la represión de los líderes religiosos, que lo consideraron una amenaza. Jeremías fue considerado amenaza, fue acusado de traidor a la patria.
llegando inclusive a intentar asesinarlo. Hay un capítulo donde usted lee que parece que lo están a punto de apedrear. Se había levantado toda la parte religiosa y lo querían apedrear a Jeremías. Dijeron, es un falso profeta, tomen piedra, y aparece una persona a defenderlo. Y el capítulo justamente termina así como medio inconcluso, pero se salvó raspando de que lo apedreen. Por predicar la palabra de Dios, por ser fiel al ministerio que Dios le había encomendado. Dios lo salvó de ser apedreado. A pesar de su valentía, Jeremías entonces sufrió rechazo, pero también sufrió soledad. Nadie quería estar al lado de Jeremías. Él perdió a todos sus amigos, perdió la familia. Los habitantes de Jerusalén lo acusaron de ser pesimista, de ser un traidor, negándose a escuchar sus advertencias. Lo que vino sobre él fue toda una carga emocional, que usted la puede leer en el libro de Lamentaciones. Una carga emocional y espiritual tan grande que Dios lo miró y dijo, bueno, también voy a hacer algo con vos, te voy a prohibir casarte. Dios le prohibió casarse, que forme una familia, que no tenga hijos, porque eso iba a aumentar una carga emocional terrible sobre él. Así que todo eso produjo en él una sensación de desarraigo. Él no tenía donde arraigarse. Todo esto intensifica cruelmente un sufrimiento sobre la vida de Jeremías. Pero quiero decirle algo. A pesar de todo esto que yo le estoy leyendo, Jeremías permaneció fiel al ministerio del Señor, confiando en la palabra de Dios y sobre todo en ese llamado que le hizo cuando era jovencito. Su vida ejemplifica, es un modelo de la fidelidad y la valentía que debe tener un profeta. E incluso en medio del dolor, la adversidad, escuche, nunca abandonó, nunca dejó a un lado el servicio ministerial, nunca dejó de proclamar el mensaje de la palabra del Señor, inclusive después del sufrimiento que pasó, de los 40 latigazos que le mencionaba ayer, de ser puesto en el cepo, sale de ese lugar y le da un mensaje directo de parte de Dios a Pasur. Nunca dejó de decir la verdad. Le pregunto nuevamente, ahora sí, ¿usted por qué cosa quería dejar de predicar? ¿Por qué quería dejar el ministerio? ¿Por qué quería dejar de servir? ¿Puede compararse un poquito su sufrimiento al sufrimiento de Jeremías? Permítame ponerle otro ejemplo. Un profeta que también quiso huir de Dios. Porque dígame la verdad, hay veces que nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios nos manda hacer. Él intentó huir. Dios lo mandó a Nínive. ¿De quién estoy hablando? De Jonás. Pero el fuego del llamado que había en su interior y la gracia, al final ganaron, ¿no? Pero no obstante, el profeta tuvo que pasar un montón de situaciones. Él sabía la palabra, conocía muy bien a Dios. Si usted lee el libro de Jonás y, por ejemplo, quiere buscar acerca de la teología de Dios, va a encontrar muchas cosas que el profeta sabe perfectamente acerca de Dios. Conocía muy bien a Dios. Él lo describe y describe muchos de sus atributos en su libro pequeño. Y uno de los salmos, seguramente no se acordó de eso, pero el Salmo 139, versículos 7 al 12, entre una de las palabras que él dice, este salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Se puede escapar de Dios? ¿Hay alguien que se pueda escapar de Dios? No se puede escapar de Dios. Y el profeta Jonás quiso escaparse de Dios. Quiso escaparse del llamado que le hizo Dios. Quiso escaparse de la misión que Dios le dio, le encomendó. Dijo, voy a huir a Tarsis. Se tomó un boleto, se embarcó como apuntando para un lado y salió para otro lado, queriéndose escapar de Dios.
Pero por más que uno resista la orden, por más que uno se ponga terco, por más que no querramos cumplir, la orden de Dios, el mandato de Dios, no se borra. Sigue en pie. Rebelarte, enojarte, porque el obrero también se enoja, ¿o no? Querer dejar de servir, no obedecer, todo esto que le estoy nombrando no frena el mandato de Dios, sigue vigente siempre. Por más que me porte como quiera portarme. Dios tratará de convencerte porque Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios es bueno. Pero leemos en varias partes del libro, un librito corto, 4 capítulos. Usted puede leerlo 15 minutos, 18 minutos, lo máximo que puede tardar en una lectura rápida, el libro de Jonás. Usted va a encontrar en el libro de Jonás a un Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas, que inclusive tiene el control, a pesar de lo que es su obrero, tiene el control hasta de Jonás. Puede ser que Dios también tenga el control sobre tu vida, a pesar de que querés rebelarte y querés hacer berrinche delante de Dios y enojarte y hasta pegar el grito en el cielo y querer imponer tu capricho y tu voluntad. Puede ser que Dios te deja a ver qué hace. A ver qué hace, hasta dónde llega. Y por ahí tira la cuerda a Dios. En el capítulo 1, versículo 4, cuando sale Jonás para un destino que no era el que correspondía, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Si fuera uno de nosotros, diría, este diablo, me escapo para allá y fíjate la tempestad diabólica que se levanta. Pero acá dice la palabra, Jehová fue el que hizo levantar un gran viento que produjo una terrible tempestad, que dice que la nave parecía que se partía. Es decir, que hay cosas que Dios mismo prepara para tratar con tu vida. ¿No quieres hacer la voluntad de Dios? No hay problema. Dios va a tratarte como hay que tratarte de esa forma. Sigue el acontecimiento y Jonás dijo, bueno, esta es la mía. Me tiran al mar, se acabó todo. Total, si lo que yo no quiero hacer es ir a Nínive. Y le habló con la tripulación, dice, el problema soy yo, así que tírenme al mar, que si ustedes me tiran al mar se soluciona todo este tipo de tempestad, porque ellos se dieron cuenta que era algo raro lo que estaba pasando. Lo tiran al mar, cuando cae al mar dice, versículo 17, el capítulo 1, verso 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Así que el pez lo tragó a Jonás. ¿Cuántos son tercos como Jonás? Que parece que le quieren ganar a Dios. Si me porto así, Dios me va a dejar que haga esto, aquello, lo otro. Chicos caprichosos, ¿no? Somos así. Y resulta que Dios es como que juega con nosotros. Lo tragó un pez. Y claro, afuera se calmó la tempestad, todo. Dios trató con Jonás en el vientre del pez. ¿Qué hizo Jonás en el vientre del pez? 3 días y 3 noches ahí estuvo meditando un poco, hasta que por ahí a lo último se arrepiente. Le dice, Señor, dame una nueva oportunidad. Entendió lo mal que estaba. Y dice el capítulo 2, verso 10, mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios dándole orden a un pez que lo vomite en tierra. ¿Dónde lo vomita? En Nínive. Nos rebelamos contra Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Jonás se levantó a predicar
un hombre que no amaba las almas, que no quería ni a un ninivita. Dios lo utilizó, podríamos decir, para efectuar el avivamiento más grande que registra la historia, a través de una sola persona y una predicación tan corta. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Se arrepintió desde el rey hasta el bebé, hasta los animales ayunaron a ver si Dios se arrepentía, y Dios cambió la situación y se arrepintió Dios del mal que había programado para Nínive. Y Jonás dice, bueno, me voy afuera de la ciudad porque quiero ver que caiga el fuego del cielo, lo destruya a todos estos paganos, se merecen la muerte. Y estaba ahí, Jonás se puso cómodo afuera a ver qué pasaba, porque la gente estaba arrepintiéndose, convirtiéndose, vamos a decirlo así en nuestros términos. Era el momento de hacer seguimiento, ¿no? Era el momento de cosechar las almas, de recoger el fruto. Y Jonás dijo, no, que se mueran todos estos. No los quería. Pero Dios no solamente tiene misericordia de Nínive, que había un montón de gente que ni discernía la mano derecha de la otra, que Dios quería salvarlos. Pero Dios no solamente quiere salvar a Nínive, quiere tratar con su siervo, quiere tratar con su profeta. Dice el capítulo 4, verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién preparó? ¿Se da cuenta cómo Dios tiene el control de todo? Y contento Jonás con la calabacera, que le daba sombra. Pero dice el versículo 7, ahí nomás, Dios preparó un gusano. Si no me cree, léalo. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, la cual se secó. Y otra vez Jonás enojado. ¿Usted se enoja tanto como Jonás? Dice el versículo 8, al salir el sol, Dios preparó un viento recio, que lo estaba arrinconando al profeta, ¿no? Un viento recio, el cual hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Le decía, Señor, quiero morirme. Y Dios le dice a Jonás, pero ¿tanto te enojás, Jonás? Sí, me enojo mucho, decía. Y tuviste misericordia de esta calabacera y yo no voy a tener misericordia de tanta gente allá. Vos no hiciste nada para que crezca. Y trató con su siervo y trata, permítame decirlo, Dios también trata con cada uno de nosotros. Trató con Jeremías, le permitió que se expresara como se expresó, pero Dios trató con él, Dios trata con Jeremías. El llamado de Dios puede ser resistido por nuestras circunstancias, por nuestras rabietas, puede ser resistido por nuestros temores, pero su fuego interior sigue ardiendo y nos impulsa a cumplir lo que Él nos ha encomendado. Por lo tanto, no dejes que las dificultades te venzan, ni las situaciones adversas o el temor. El fuego del llamado divino en tu vida es irresistible y siempre te va a dar fuerza para seguir adelante. Por lo tanto, Dios tiene el firme propósito de sostenernos en medio de nuestras batallas internas y externas, porque pasamos lucha por todas partes. Lo segundo que muestra el pasaje es la resistencia al llamado. La resistencia al llamado genera una lucha interna y genera dolor. El pasaje mismo nos muestra, yo no sé si alguna vez usted experimentó esta lucha en su alma, que quiere evitar cumplir el llamado del Señor, quiere evitar hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Y al profeta le pasa justamente y lo expresa. Él expresa su profundo dolor. El versículo 14 en adelante lo muestra, dice, maldito el día en que nací, y comienza a dar un montón de palabras que para nosotros parecieran irreproducibles, pero él muestra un profundo dolor. Maldito el día en que nací.
maldito el día, dice, ¿por qué no me mató en el vientre? ¿Para qué salí del vientre? Nosotros no nos expresamos así, ¿no? Pero Jeremías sí. Y en situaciones similares, otros personajes también en la Biblia desearon la muerte y dijeron estas clases de declaraciones. Le pongo el ejemplo de Job y le pongo ejemplos concretos para que usted mire lo que pasó. Job llega a decir, ¿por qué me sacaste de la matriz? En Job capítulo 10, versículo 18 al 19. Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si no hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿Se da cuenta, mi hermano, lo que dice este hombre? Él dice, ¿por qué me dejaste nacer? Ojalá me hubiera muerto sin que nadie llegara a conocerme. Más me valdría no haber nacido y pasar directamente a la tumba. Es lo que está pidiendo Job en su reclama, en su oración a Dios. Moisés, un gran hombre de Dios, un hombre muy usado por Dios, también llegó un momento donde se hastió de la circunstancia, de esa situación que parecía que lo estaba secando por dentro. Y en Números capítulo 11, versículo 15, dice lo siguiente: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Esta es la oración de Moisés. Te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Qué está diciendo este hombre? Este gran hombre de Dios. Le está diciendo, si vas a seguir tratándome así como me tratás, Dios, si he hallado gracia ante ti, mejor quítame la vida. No me gusta el trato que tenés conmigo. Mátame, ya está, se acabó. No reniegue más conmigo, quítame la vida. Si lo haces así, me harías un gran favor, Dios. Ya tengo suficiente problema con toda esta gente. Estoy hastiado, estoy harto. Estoy harto de soportar a esta gente. Usted no dice estas cosas, ¿no? Moisés sí. El pueblo de Israel, en sus jornadas en el desierto, en Números 14, versículo 2, después de toda una tragedia que pasó allí, Israel estuvo al borde de la grandeza, pero dice este versículo lo siguiente: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Se querían morir. ¿Qué dice este pueblo, mis hermanos? Los israelitas estaban como desesperados por la situación, lloraban, se quejaban contra Moisés, preferían haber muerto en Egipto. Es como si usted en algún momento de su vida cristiana dice, ¿cómo me morí antes de conocer a Cristo? ¿Cómo no me morí cuando era mundano? Eso es más o menos lo que estaba tratando de decir este pueblo. Es mejor regresar a Egipto que enfrentar los desafíos y los peligros que tenemos por delante. Claro, porque venían de reconocer la tierra y hubo una gran consternación. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primera de Reyes 19, 4. Tenemos otro gran ejemplo. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como el profeta Elías? Pero no como este Elías. Este Elías estaba por el suelo, deprimido. Dice Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Varios casos bíblicos, ¿no? Le pongo esto como un argumento para que usted entienda de que Dios nos conoce, Dios sabe lo que nos pasa. ¿Qué ora este profeta de fuego? Dios, quítame la vida, yo no soy mejor que mis antepasados que murieron. Quítame la vida, matame, Señor.
Una más, Jonás, el que recién vimos. Jonás capítulo 4, verso 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Qué tal la teología de Jonás? Mejor es la muerte que la vida. Le dice, en otras palabras, Dios, a mí me molesta mucho, pero mucho como sos. Por eso prefiero que me quites la vida. No aguanto que seas misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia en verdad. Que perdonaste a estos impíos paganos que merecían morir. No me aguanto que seas así. Prefiero que me mates antes. Somos raros los seres humanos, ¿no? Si vas a ser así, Señor, mejor matame. Y estaba enojado, enojadísimo, porque Dios había tenido misericordia y no los había consumido. Usted no es así, mi hermano, ¿no? Nosotros no somos así. Que nos enojamos porque Dios salvó a fulano, bendijo a sultano, bautizó con el Espíritu Santo al otro, y a mí no, ¿por qué no? A mí no, Señor. Esto no es ni más ni menos que como si fuera un concierto de reniegos y desaguisados, ¿no? ¿Cuántas veces usted, o a lo mejor yo también como obrero del Señor, dijimos cosas semejantes, ¿no? Le hice un pequeño resumen. A veces pienso que habría sido mejor no haber nacido, dice uno de los comentarios que leímos recién. Otro dijo, antes de seguir experimentando esta clase de trato, es mejor que me muera. Otro, se lo resumo de esta forma, quisiera morirme antes de enfrentar estos desafíos de fe en el mundo, la pasaba mucho mejor. A veces decimos cosas así delante del Señor. No doy más, Señor, esto es mucho para mí, mejor quítame la vida. Si no vas a hacer lo que yo quiero, es mejor que me quites la vida. Resumiendo la oración de Jonás, ¿no? Este lamento revela la dimensión del sufrimiento que puede acompañar muchas veces el llamamiento divino. Le estoy hablando de hombres llamados por Dios, que le tocó vivir esta situación. Todo hombre llamado por Dios, toda mujer llamada por Dios, puede pasar por estas situaciones. Y puede llegar el momento en que diga estas cosas. Ahora usted ve que Dios no lo consumió, ni le dio un palazo por la cabeza. Dios trató con ellos. A algunos Dios los escuchó, porque Dios escucha nuestro lamento y dio soluciones para salir de ese desaguisado. A otros lo disciplinó Dios. A otros les ayudó a aceptar el plan porque estaban ciegos, no entendían lo que le estaba pasando. Entonces, hacer lo correcto no siempre es fácil, no siempre es gratificante en el momento, pero la fidelidad a nuestro llamado nos asegura que Dios siempre, pero siempre te sostendrá en el proceso. Amén. Pero no todo, hermano, no toda gente es como este tipo de gente que recién le mencioné. Hay gente que nunca afloja ni aflojará jamás. Amén. Nunca le va a escuchar de su boca ni un lamento, ni una queja, ni un grito, nada. Y claro que pasan momentos y situaciones desesperantes. No pasan lo mismo que pasó Jeremías. Porque dígame, ¿quién de ustedes se puede comparar con lo que le pasó a Jeremías? No le llegamos ni siquiera a desatar los cordones cuando ya queremos empezar a renunciar por algo que nos pasó. Pero Jeremías es un ejemplo para nosotros de fidelidad a Dios. Un ejemplo de una persona llamada a Dios que se la aguantó. Se la aguantó estoicamente porque si hablamos de fruto, hermano, nadie quería hacer caso al llamado de Jeremías. Por ahí tuvo un discípulo llamado, se me fue el nombre, que también lo tuvo que corregir porque estaba yéndose por mal camino, Baruc. Pero uno o dos nomás que quisieron hacer caso al llamado de arrepentimiento y Dios tuvo misericordia. El resto fue llevado todos cautivos.
Pero mis hermanos, pasaremos momentos difíciles, pero seamos agradecidos a Dios por aquellos que se presentan como modelos, ejemplos a seguir. Conoce de hombres de Dios que pasaron muchas dificultades y todavía están parados en la brecha, siguiendo el llamado que Dios un día le dio, y no claudican, no caen ni a la derecha ni a la izquierda, miran hacia adelante, tienen la mirada puesta en Jesús, nada lo hace claudicar, siguen adelante porque hay una meta a la cual tienen que llegar y pronto llegarán. Por lo general los pastores no hablan de esto. A mí me ha tocado pasar un montón de dificultades. No me gusta mencionarla, no quiero. No quiero cargar a la congregación con cosas que a mí me pasó, ni quisiera tampoco manchar el púlpito dando rienda suelta a mis sentimientos o a mis emociones, contaminando el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, calladito, llevo todo delante del Señor. Dios sabe todo. Y Él dará su pago a su tiempo, conforme a su misericordia y a su gracia. Pero acércate a tu pastor, acércate a los hombres de Dios que tenés en este lugar, preguntale de sus luchas, de sus pruebas, interrogale, fíjate, pero ellos siguen firmes al Señor, no claudican. Y eso, eso a qué suena, a un ejemplo a imitar, modelan la fe, no han tirado las cosas por la borda y bajaron los brazos y dijeron, ya está, dijo todo, y total. Jeremías se sintió como defraudado por Dios en un momento. Pero ellos dijeron, no, seguramente esto es una prueba, es una lucha, tengo que seguir adelante. Y lo bueno es que uno siga adelante. Quiero ponerle como ejemplo a Pablo. Pablo no claudicó nunca. Él también sufrió mucho por predicar el Evangelio. Enfrentó persecuciones, prisiones, rechazo, pero su pasión por cumplir el llamado siempre fue más fuerte que el dolor que le tocó pasar. Dice la palabra del Señor en un relato que él tiene que contar y lo cuenta como una locura. Dice, no quiero contar esto, pero trátenme de loco, pero le tengo que decir esto. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajo más abundantes, en azotes sin números. ¿Se imagina la espalda de Pablo? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. A veces uno con un latigazo sale disparando, ¿no? Acá son 5 veces le pasó esto. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Los historiadores dicen que esa vez murió Pablo y que Dios lo resucitó y lo levantó para seguir el ministerio, porque él cuenta de una experiencia que estuvo en el cielo. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias, la carga emocional que él tenía, ¿no? Espiritual por las iglesias. Usted lo ve en este pasaje, en lo que él dice, ¿lo ve a Pablo con ganas de tirar todo y no querer seguir? No. Dice, le cuento todo esto como una locura, pero fíjense que hay que seguir. En mi fuerza sería imposible, pero la gracia de Dios es la que me sostiene a mí. Porque cuanto más débil soy, más fuerte se hace Cristo en nosotros.
Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Escuche, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He acabado la carrera, he guardado la fe. Está hablando uno que llegó a la meta y está proclamando la victoria, mis hermanos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Gloria al nombre del Señor. La resistencia y el sufrimiento forman parte del proceso de cumplir el llamado, pero no son en vano. En ellos se pone a prueba la pasión por obedecer la voluntad del Señor. Escuche la palabra que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 5. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido justificados? Por quien también tenemos entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dada. Es decir, que el paquete de la salvación involucra tribulación. En algún momento eso va a venir sobre nuestras vidas. Y asimismo, como estamos agradecidos por la salvación, por la fe, tenemos que estar agradecidos también porque las tribulaciones nos hacen bien, nos purifican, pulen las asperezas. El verso 18, el capítulo 8, verso 18, Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. No tiene ni comparación. Vamos a sufrir acá, y lo que Jeremías sufrió y lo que los otros sufrieron y lo que Pablo sufrió, hermano, nosotros ni comparación tenemos con ello. Pero de acuerdo a tu sufrimiento, porque no quiero tampoco menoscabar lo que te toca pasar, dice la palabra que a pesar de todo eso, estoy seguro que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada si lo comparamos con la gloriosa vida que nos espera y nos dará junto a Él. Glorioso es el nombre del Señor. Entonces, en medio del dolor, recuerda que Dios te sostiene y que tu sufrimiento tiene un propósito de recompensa eterna. Gloria al nombre del Señor. Y la última verdad, lo tercero que quiero ver con ustedes del pasaje es que la fidelidad en el llamado produce victoria y testimonio. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en tu llamado aunque las circunstancias sean adversas? Jeremías llega a decir en medio de toda esa especie de dolor y de hablar de muerte y tantas cosas, en un momento es como que reacciona y dice en el versículo 11, pero Jehová está conmigo como un poderoso gigante. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Jehová está conmigo como un poderoso gigante. A pesar de la persecución, a pesar del dolor, Jeremías reacciona y alaba al Señor y declara victoria sobre el enemigo y sobre toda circunstancia, porque el Señor está con él. Dios está contigo, mi hermano. Dios está con vos. Amén. José fue un joven dotado, con sueños, tenía un carácter íntegro, pero fue vendido como esclavo por sus hermanos. Sus propios hermanos por envidia lo vendieron. A pesar de las injusticias y las adversidades que le tocó enfrentar, José permaneció siempre fiel a Dios. Y cuando uno permanece fiel a Dios, escuche, cuando le sos fiel a Dios, Dios está contigo.
donde sea, Dios estaba con José en Egipto. Dios se puede manifestar en otro país, Dios se puede manifestar donde estés. Siempre y cuando le seas fiel al Señor, Dios estará contigo, en la facultad, en la escuela, en el trabajo, yendo, viniendo, donde te muevas. Si sos fiel al Señor, el Señor está contigo. Gloria al nombre de Jesús. Muchos llegan a corromperse cuando le pasan cosas que no le encuentran la vuelta ni el sentido. Dice, ¿por qué Dios me tiene que pasar esto a mí? Si yo no pequé, yo no hice cosas malvadas, ¿por qué Dios permití que me pase estas cosas? Y se corrompen por no encontrarle la vuelta y se enojan con Dios. Pero José fue fiel al Señor, aunque no entendía muchas cosas, y Dios estaba con él en todas partes y en cada situación que le tocó enfrentar. Y a lo largo de sus pruebas, José confió en el plan divino, incluso cuando todo parecía perdido. Su fidelidad y la fe en Dios lo llevaron inclusive en un momento a interpretar sueños en la cárcel, a recibir sabiduría divina, y fielmente fue elevado a la posición de primer ministro en Egipto. Gloria al nombre de Jesús. Desde esa posición de autoridad, José no solamente salvó a Egipto de la hambruna, sino que también protegió a la nación israelita, mostrando cómo el llamado de Dios es irresistible. Dios puede transformar vidas, Dios puede transformar destinos, porque Dios es Dios. La historia de José nos enseña que aunque las circunstancias puedan parecer insuperables, la fidelidad a nuestro llamado y la confianza en Dios nos pueden llevar a cumplir ese propósito mayor que Dios tiene con nosotros, a pesar de las más arduas pruebas. Una vuelta le dije a mi papá, que se había convertido, empecé a leer la Biblia. ¿Y de dónde empiezo? En Génesis, le digo, sí, para eso tiene un comienzo. Y empezó a leer la Biblia, y un día me acuerdo que estaba esperándome en la puerta. Dice, con vos quiero hablar. Sí, le digo, como hijo, como pastor. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, pobre tipo ese José, lo que le pasa, lo que le pasó. Claro, interpretó la Biblia así a nivel humano, ¿no? Decía, pobre tipo ese José. ¿Qué pasa? Le digo, ¿viste todo lo que le pasó? Y era una persona buena. Le digo, ¿leíste todo el final? No, bueno, seguí leyendo, le digo. Seguí leyendo que el final es mejor de lo que le está pasando. Ah, bueno, me voy a leer. Pero la vida de José, mirada desde el plano así humano, parece una injusticia. Pero Dios, que conoce todas las cosas y que planifica nuestra vida, José dijo, ahora entiendo el plan de Dios. Allá por el capítulo 50, ya casi a lo último. Ahora entiendo qué es lo que Dios intentó hacer. No fueron ustedes los que vendiéndome fui a parar a Egipto. Todo fue planificado por la mano poderosa de Dios, para que al fin y al cabo yo le dé de comer a ustedes y a toda su familia, y se proteja la nación de Israel. Gloria a Dios. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento en la proclamación del Evangelio? ¿Por qué Dios permite que sufras? ¿Por qué Dios permite que sufra Jeremías? ¿Por qué Dios permite que sufras vos y suframos nosotros en algún momento de nuestras vidas? Hay un autor que se llama John Stott, dice que la persecución surge siempre del choque entre dos sistemas de valores irreconciliables, los que aman a Dios y los que no aman a Dios. Entonces sí o sí en algún momento hay un choque. Hoy ese conflicto es más evidente y la persecución de los seguidores de Jesús en familia, en la sociedad, en el trabajo, ya no es impensable. Ya se sabe que vas a sufrir por causa del Señor. Y claro, se genera confusión, se genera temor en cualquier parte del mundo. Otro autor llamado Gene Edwards dice, una de las mayores paradojas de la historia cristiana es que la iglesia es más pura en tiempo de hostilidad. ¿Por qué entonces permite Dios el sufrimiento? Cuando las cosas son fáciles y buenas, es cuando la iglesia se extravía con mayor frecuencia. Dígame si cuando usted no tiene prueba,
ni siquiera pregunta cuándo es el culto de oración o a qué hora es. Está presente acá, pero sin que nadie le vaya a invitar. Dice, tengo que orar. Tengo que orar y está presente, no se pierde culto. Cuando todo le va bien, dice, tengo que pasear. Tengo que salir, tengo que aprovechar la bendición de Dios. Y nuevamente viene el sufrimiento. Tengo que orar. Somos así, ¿no? Cuando el cristianismo parece idéntico a la cultura, incluso cuando la iglesia parece estar disfrutando de su mayor éxito terrenal, es entonces cuando más débil es. Por el contrario, cuando la iglesia se enfrenta a dificultades, persecución y sufrimiento, entonces está más cerca de su Señor crucificado. Entonces hay menos hipocresía y menos creyentes nominales entre sus miembros, y entonces la fe de los cristianos arde más intensamente. Gloria al Señor. La fidelidad de Dios en medio de la resistencia trae victoria y honra y testimonio que siempre van a glorificar su nombre. Jeremías en el relato glorifica el nombre del Señor. Dice, al fin y al cabo sé que la victoria será mía porque conmigo está el Señor como un poderoso gigante. ¿Cuántos saben que la victoria es suya? Amén. Aunque hoy no entienda muchas cosas y lo que pueda llegar a pasar. ¿Conoce la historia de Jean Elliott? Él junto a otros 4 misioneros trataron de llevar el Evangelio y una tribu que se llamaba los Guarani lo asesinaron. A él y a los 4 misioneros, cuando trataban de hacer contacto con ellos. No estaban haciendo nada malo. Estaban tratando de cumplir con la voluntad de Dios. Y la gente y los periódicos que decían, Dios no lo protegió. Decían, vayan y prediquen el Evangelio. Pero tengan en cuenta que Dios no lo protege. Los grandes titulares de los diarios. Todo el mundo enojado con los misioneros, con los que lo mandaron y con Dios. Su muerte y la historia de su valentía al buscar llevar el Evangelio a esta tribu aislada, creo que eran las selvas ecuatorianas, tuvo un gran impacto mundial. Ahora, después de la muerte de su esposo, él tenía la esposa que se llamaba Elizabeth, que también fue autora, escribió muchos libros. Se trasladó ella a vivir a la tribu que mató a su esposo, junto con las esposas de los otros que habían muerto también. Claro, lo que hizo esta mujer, como la tribu no tuvo reacción, porque decía, es imposible que las mujeres vengan a vivir entre nosotros, pero la recibieron. Ellas continuaron con la obra misionera y le compartieron el Evangelio a esa tribu y trajo vida en aquellos que continuamente se mataban unos a otros. Y por primera vez entre ellos comenzaron a ser abuelos, porque morían tan jóvenes que ni siquiera podían ver a sus nietos. Y Dios hizo una obra impresionante, pero esta mujer entendió que la obra tenía que continuar, que aunque no entendamos a Dios por qué permite algún tipo de sufrimiento, no eran los hombres que iban a introducir el Evangelio a esa tribu, sino las mujeres. Y lo entendió, y el nombre del Señor fue glorificado. Amén. Su testimonio de fe, la perseverancia y confianza en Dios en medio del sufrimiento ha inspirado a muchos cristianos en todo el mundo. Porque hay veces que nosotros no vamos a entender, pero es mejor morir a este mundo y vivir para el Señor. Amén. Nunca desvíes tu mirada del Señor, nunca. Él siempre te va a fortalecer y te va a dar victoria en medio de la prueba. El llamado de Dios es irresistible porque arde como fuego en nuestro interior. La resistencia no puede apagarlo y aunque enfrentemos dolor y persecución, la fidelidad a su propósito nos llevará siempre a la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? El llamado de Dios en nuestras vidas es como un fuego que arde en nuestro interior.
escúcheme hermano, es imposible de apagarlo. Nada lo puede apagar. Aunque enfrentemos resistencia, sufrimiento, rechazo, inclusive en algún momento el deseo de abandonar, la fidelidad a su propósito nos asegura que Él nos sostendrá y nos llevará siempre a la victoria. La historia de Jeremías, la historia de José, la historia de Pablo y muchos otros nos enseñan que aunque las circunstancias sean adversas, podemos permanecer firmes en la voluntad divina, podemos producir un buen testimonio que dé gloria y honra a su nombre para siempre. Cuando pasás momentos de tribulación y angustia, muchos ojos te están observando. Y es el momento que estás predicando con tu forma de reaccionar. Estás modelando la fe. Estás modelando lo que es la fidelidad, ser fiel a Dios. Por lo tanto, nunca abandone, nunca baje la guardia. Siempre mires hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. La perseverancia en medio del sufrimiento revela la intensidad de nuestro amor y de nuestro compromiso para con el Señor. Y nos prepara para poder recibir la recompensa que Él ha prometido, mis hermanos. Por lo tanto, yo te invito hoy a rendirte completamente a ese fuego divino, a esa responsabilidad que Dios carga en tu interior, a confiar que Él te va a fortalecer, Él te va a guiar, Él va a tratar contigo en esos momentos de desesperación. Nunca permita que las dificultades apaguen ese llamado irresistible que hay en tu corazón. Resiste, persevera y mantén la mirada puesta en Jesucristo, en el nombre del Señor, quien venció para que nosotros seamos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Gracias por el tiempo. Sé que ha pasado, pero total de acá a un año me invitan de vuelta. Creo que vale la invitación. Creo que vale la invitación. Sé que en algún momento las circunstancias, los momentos difíciles, el mismo trajín del servicio, quiere hacer que desistas de servir. No sé si en estos días o más atrás quisiste dejar todo, pero Dios en esta noche llega con una palabra diciéndote: no es para dejar de servir. Fíjate Jeremías, fíjate en los ejemplos bíblicos. Cuida tu testimonio. Tenés que cuidar tu integridad. Así que si querés pasar adelante y queremos por tu vida, este es el momento para hacerlo. Porque hay momentos donde necesitamos que alguien nos ministre la gracia de Dios, que la necesitamos más que nunca. Dejo este lugar abierto para que usted pueda pasar y orar en el nombre del Señor. Señor y Dios, en este momento nos entregamos completamente a tu llamado, Señor.